Bueno, buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Espero que su semana haya sido mejor que la mía. Yo tuve la grandiosa idea de ponerme a hacer ejercicio con unas pesas y tuve un desgarre muscular de esta parte y han sido 3 días de dolor y sufrimiento. Entonces, hasta hoy me siento mucho mejor gracias a los remedios indígenas que me he aplicado. Y ya, bueno, me siento mejor, pero sufrí bastante. Bien merecido lo tengo. Y bueno, les doy la bienvenida a, es la cuarta conferencia o clínica virtual sobre un tema de la lectura. Hoy vamos a hablar de la lectura como práctica sociocultural y su importancia en el desarrollo. En realidad, yo le quería cambiar el tema a esta presentación y ponerle la lectura como práctica sociocultural en tiempos del COVID o en tiempos de crisis o en tiempos de post pandemia, algo así, porque al final voy a aterrizar tocando ese tema, no tanto de la pandemia, sino del contexto de la pandemia. Y quisiera, bueno, darles la bienvenida nuevamente a todos y gracias por ser partícipe de esta actividad que es en realidad una idea que nació en la Oficina de Promoción del Libro y la Lectura de la Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, pero sin la alianza con 500 historias iba a ser muy difícil que yo pudiese hacer tantas cosas a nivel tecnológico, y gracias a la gente del proyecto 500 historias estamos en esta alianza que nos permite pues llegar a todos ustedes con estos temas de la lectura. Entonces voy a comenzar, espero que me estén escuchando bien y cualquier cosa, Osvaldo, siempre me avisa si se me va el audio aquí. Yo tengo muchos problemas de wifi porque pago el más barato que hay en toda América Latina. No, no te preocupes que se está escuchando bien. Cualquier cosa, yo te aviso o los participantes nos van a avisar por el chat. Gracias, Osvaldo. Sí, porque yo acá no puedo ni ver el chat. Yo me desconecto de todo eso para Sí. poder conversar. Dale, dale. Vamos a empezar. Bien, según Gustavo Bombini, vamos a ver algunas nociones principalmente que son tomadas de un libro que, que es de Gustavo Bombini, que es un especialista en temas de lectura. Él es argentino, y él nos dice que cuando hablamos de la lectura como una práctica sociocultural, es el momento en que reconocemos su multiplicidad de dimensiones, en que los sujetos la entienden y la desarrollen desde sus propios espacios. Entonces nos vamos a encontrar que la gente lee en distintos espacios o contextos, también la gente lee de distintos tiempos y de distintas circunstancias. De eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Y cómo ahora nosotros, en estos tiempos de crisis, necesitamos incluso tener una nueva lectura de todo lo que nos está pasando. Y bueno, vamos a ver si lo podemos, eh, por lo menos, ponerlo como problematizarlo para poder entonces discutir. Esta clase de temas en realidad son muy complejos y es muy difícil que nosotros podamos hablar de tanto. Solamente el libro Bobini, pues es un libro más dedicado al tema de la lectura como práctica sociocultural, pero bueno, hay bastantes cosas que abordar. Lo primero es entenderla, pues que las personas también, la lectura como práctica sociocultural la vamos a encontrar desde los sujetos. O sea, va a leer el niño, el adulto, el jubilado, el profesional, el joven, la mujer, el discapacitado, el inmigrante, el artista, el obrero, el maestro, y pudiéramos seguir mencionando otros tipos de sujetos que leen. Desde los propósitos, leemos para informarnos, para formarnos, para encontrarle sentido a la vida, para entender, para entretenerse, por placer, para descubrir. O sea, los propósitos con los que se leen también van a ser muchos. Y por eso, cuando nosotros hablamos de la lectura como práctica sociocultural, hablamos de las distintas dimensiones que tiene la lectura. Quiero, antes de seguir, decirles que todas las fotos que vamos a ir viendo son fotos de distintas actividades que tenemos por allí
algunas con los amigos de la red de bibliotecas públicas, con el Bibliobús, con el que hemos tenido hermosas experiencias de lectura. Y en fin, todas las fotos son algunas, pero otras ya son tomadas de por ahí del internet. Bueno, leemos desde los distintos espacios o ámbitos, leemos desde la escuela, la universidad, la biblioteca, el centro cultural, el hogar, el trabajo, la cárcel, en el barrio, ahí se repite 2 veces el hogar. Entonces, también se leen de distintos espacios o ámbitos. Y esto cada vez es también un poco más complejo. Hay muchas clases de espacios. Y leemos desde lo temporal, leemos desde lo privado y lo público, en un tiempo de ocio. En los tiempos de ocio hay muchas formas de lectura. Ya, yo soy uno de esos que disfruta más el tiempo del ocio leyendo. En el tiempo del currículum, o sea, estamos hablando cuando estamos en la escuela, en un tiempo programado, que son todas ese tipo de lecturas que están sujetas o administradas por algún tipo de programa, de alguna organización. Ahí también leemos un tipo programado, desde que marcamos el reloj y comenzamos a hacer nuestras tareas en la oficina. En un tiempo de espera, por ejemplo, cuando la gente está, no se ve mucho en nuestro país, porque, por ejemplo, en las salas de espera de la Caja de Seguro Social, en vez de ponerle o regalarle o poner un librero a la gente, le han puesto son las televisiones para que se entretengan. No está mal, también es importante que la gente se entretenga con la televisión, pero esos son tiempos de espera. A veces suele suceder que vamos al dentista o a un lugar de esta clase y vemos que hay revistas y eso. Entonces, en esos tiempos de espera también se lee. En un tiempo asistemático y constante, que son todas esas situaciones imprecisas de lectura en las que tienes que leer porque pues tienes que leer, porque si no, por ejemplo, vas a la farmacia, compras algo y no te lo tragas así, ¿cierto? Entonces, o vas a un lugar y hay 2 puertas, una dice dama y la otra dice caballero, y hay que leer porque si no te metes en la que no es. Entonces esto va a variar también en los tiempos y en los espacios. Esta presentación hoy es más corta, ¿no? Por suerte, porque así Olga fue más tiempo. Ella le tiene muchas ganas de conversar. Desde diferentes prácticas y modos de lectura, leemos libros, revistas, periódicos, informes, letreros, recetas, comerciales, documentos, textos digitales, en fin. Y la lectura es una palabra pues, que está implícita en toda la vida. Es muy difícil imaginar, por lo menos nuestra realidad, yo no sé en los que creen en esto de las realidades múltiples, todo esto de la teoría cuántica, si existe otro mundo sin libros, sería interesante conocerlo porque yo no lo puedo imaginar. O un mundo, no pensemos en el libro, pensemos solamente en la palabra. Es muy difícil. La lectura, por lo menos en este mundo, está muy arraigada en todo. La lectura, entonces, por esa razón debe ser entendida desde las maneras reales en las que la gente la asume y la entiende y la desarrolla. Eso es muy importante y a partir de ahora, todos los que somos promotores de lectura, los bibliotecarios, la gente que tiene algún tipo de gestión cultural en torno a la lectura, esto es muy importante que lo entiendan porque yo no puedo tratar de ser un buen animador si no me conecto con la realidad del lector al que quiero llegar. Por ejemplo, yo no puedo llegar a una cárcel con cualquier tipo de libro. Tampoco estoy subestimando la inteligencia de los internos o de las internas, sino que el tipo de lectura con el que se va a abordar allí debe ser especial. Lo mismo si voy a una comunidad indígena, yo no voy a llegar con un tratado de filosofía tampoco para amargar la existencia de la gente, ¿no? Y lo mismo si estoy trabajando con niños, el tipo de libros, en fin, es importante entenderla, cómo la gente asume y la entiende. Si yo quiero hacer un taller con
amas de casa en una determinada barriada, pues yo tengo que prepararme para los textos que les voy a llevar a esas damas en ese barrio. Entonces nosotros por eso tenemos que entender estas cosas, estos conceptos. Y las personas leen desde distintas situaciones sociales. No todos leemos de la misma forma. Es muy importante esto porque nosotros los que amamos la lectura, los que creemos en la palabra, los que creemos que los libros, en fin, sirven para muchas cosas los libros, vivimos enamorados de los libros y cuando nos oyen hablando, hablamos de una forma tan preciosa de los libros, pero miren, una cosa es que tú tengas esa apreciación en torno a los libros y otra es que la tenga una persona que de pronto no le gusta leer o lee poco. Entonces, por eso, cuando intervenimos, por ejemplo, un barrio de alto riesgo y queremos formar un círculo de lectura con pelados que, por ejemplo, son de riesgo social, pónganse que son pelados que están a punto o ya están en una pandilla, yo no voy a llegar leyendo cualquier cosa, tengo que saber qué voy a leer, porque si no, lo primero que van a hacer es apentar a esos muchachos. Le van a dar la espalda y simplemente se... Esta foto que está ahí, por ejemplo, es de una señora en la cárcel de mujeres leyendo. Bueno, entonces te digo, también leemos desde distintas situaciones problemáticas y difíciles, pues un barrio con altos grados de vulnerabilidad, un centro de rehabilitación, una región en conflicto, en el hospital, en localidades marginales. Son situaciones difíciles, ¿no? Y las personas allí también van a tener una experiencia con una lectura distinta. Desde situaciones placenteras para ocupar el ocio, por ejemplo, desde un círculo de lectura, una reunión social, un recital de literatura. Esta foto debe recordarla Ana Yancy, debe recordar esta foto cuando se hicieron unos círculos de lectura y nos fuimos a... No eran unos círculos de lectura, eran las caravanas de lectura que una se hizo en la cinta costera y allí la gente se puso a leer en la cinta costera que estaba recién hecha. También leemos desde situaciones institucionales de formación de los sujetos, o sea, la escuela, la universidad, en un seminario, en un taller, en la academia, en fin. La lectura, entonces, es una palabra que está implícita en la vida de muchas formas. Solamente la noción o el concepto de leer está en todo lo que hacemos en la vida. Se leen las constelaciones, el clima, los planos, el terreno, las cartas, la mano, el iris del ojo, los instrumentos de navegación, las huellas en el tiempo, se leen los sueños, las notas musicales, se leen las corrientes marinas, se lee el pasado y se lee la memoria. Si me detengo en la última, por ejemplo, ¿cómo se lee la memoria? Pues de muchas formas. Una es desde los estudios antropológicos, etnográficos, se puede leer la memoria a través de una novela histórica, hay muchas formas de leer la memoria. Y eso también nos conecta con la identidad, que ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y existen representaciones de la lectura en sus dimensiones socioculturales. Recuerden que estamos hablando de la lectura como una práctica sociocultural. Existe una dimensión ética, por ejemplo, donde el lector encuentra un componente importante de formación. O sea, leemos, por ejemplo, para fortalecer los valores, para adquirir posturas ideológicas, leemos para buscar nuevas ideas, por ejemplo, filosóficas, lo que el escritor quiso comunicar, es en el momento en que nos ponemos de acuerdo con el lector en algunos temas o no. ¿Ya? Esa es la dimensión ética. Yo puedo leer cualquier obra y no estar de acuerdo con lo que el autor dice, pero por lo menos estamos de acuerdo hablando del mismo tema. Existe una dimensión estética donde la lectura se instala pues como placer y se disfruta de cada metáfora, a la vez se hacen juicios de valoración. Eso se ve mucho en los círculos de lectura, donde la gente confronta sus textos y
y los comenta, van a leer un poema y van a identificar metáforas. Entonces, esa es la dimensión estética de la lectura, que también es muy importante. Y una dimensión ciudadana, quizás una de las más importantes. Todas son importantes, desde luego, pero esta es muy importante. Es donde la lectura es un canal de comunicación que permite tener sujetos informados, un mediador que permite el ejercicio de la ciudadanía. Es cuando leemos para ejercer nuestros derechos ciudadanos, para encontrar la libertad, para fortalecer nuestros derechos culturales o derechos humanos, como quieran, pero es todo lo que tiene que ver con construcción ciudadana. Una dimensión cultural que hace una lectura de la realidad y del mundo en que vivimos, permite pensar en proyectos y programas desde la cultura. Y esa dimensión, pues, prácticamente lo abarca todo. Está en la dimensión ética, en las cuestiones de la política. Es la forma en que en realidad se comporta la lectura en todas sus formas, ¿ya? La dimensión cultural. Una dimensión identitaria que permite la construcción de la subjetividad y la identidad nacional. Es cuando leemos el teléfono, es cuando leemos, pues, tratando de buscar, por ejemplo, conexiones con nuestro pasado, con nuestra memoria, incluso con nuestro presente, pero siempre enmarcados en el problema de la identidad cultural, que es muy complejo, muy abarcador, pero ahí está todo lo de la pertenencia, de las identidades, de la otredad. Pues en esa dimensión vamos a encontrar muchos pequeños elementos y componentes. Bien, aquí, a partir de aquí, creo que la conferencia se vuelve aburrida porque no quiero que se concentre en imágenes, sino en que tratemos de ir reflexionando en el momento en que estamos viviendo ahora. Yo pienso que lo que está pasando ahora a nivel mundial con el tema de la pandemia ha afectado desde luego todos los sectores, pero hay que tener claro una cosa: ha afectado la educación, la economía, a la ciencia, la salud, en fin, todo, pero todo esto es cultura. Por lo tanto, la cultura está implícita en todo, como lo está la lectura. Hoy más que nunca la gente se ha visto obligada a prescindir de la lectura, porque ¿cómo hago yo para reírme con un meme que se hizo sobre el COVID si yo no leo? ¿Cómo hago para estar en una conferencia o una especie de, como lo que estamos haciendo ahora, pues un conversatorio sobre algún tema, si no estoy pendiente a las diapositivas y las puedo leer? O sea, y creo que más que nunca, en este momento se ha escrito sobre reflexiones en torno a no solamente a la misma enfermedad, sino también en torno a todos los problemas culturales que está atravesando la humanidad. Creo que la efervescencia de, de juicios, reflexiones y, y pensamientos, ya incluso hay un montón de libros ya que comienzan a salir sobre sociólogos, antropólogos y gentes de las ciencias sociales sobre el tema de la pandemia, pero relacionándolo con distintas cosas. Entonces, las representaciones que están surgiendo a nivel de lo que está sucediendo se conectan con todo, y allí está la lectura implícita en todo. Y las preguntas que voy a poner son preguntas que quisiera que nos llevaran a una reflexión. Ojalá pudiéramos discutir rápidamente en los 10 minutos que vamos a tener en las salas, o por lo menos nos ayuden a hacer juicios de valor más adelante. Pero para empezar, aquí quiero presentarles a Gustavo Bombini, que es básicamente el autor de las ideas donde he sacado los conceptos y las nociones de las que estamos hablando de la lectura como práctica sociocultural. Y él dice una cosa muy importante,
que me parece que nos ayudará mucho en este momento. Él nos habla de escenas de lectura. Él dice que una escena de lectura es la unidad de práctica, de intervención y de análisis que se define como un evento de cultura escrita, de oralidad, de lectura, de escritura, situada en un contexto institucional y sociocultural determinado y llevado adelante por diversos sujetos posibles. Se fijan bien, las rojitas son mías, las rojitas son mías. Él está hablando de una práctica de intervención. Entonces, si nosotros antes, los promotores de lectura, interveníamos una comunidad, interveníamos a través de un círculo de lectura en una escuela, o si teníamos una intervención en una biblioteca, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Y cómo se están viendo esas intervenciones? ¿Cómo se están realizando? Y los contextos en los cuales se están desarrollando estas intervenciones, ¿cómo se están dando? Esas son preguntas que, pues, bueno, yo no quiero amarrearles el día a ustedes que están tan bonitos allí todos escuchándome, pero son las preocupaciones que uno como investigador o como persona que reflexionamos sobre el tema de la cultura comenzamos a hacernos. Ya. Entonces, estas son las preguntas que yo he tratado de sacar con esta presentación para que pues, les sirvan a ustedes y ilustren un poco más lo que acaba de decir Gustavo Bombini de las escenas de lectura. La primera pregunta, ya les dije que aquí a partir de ahora se ponía muy aburrida la presentación porque ya no hay dibujitos ni fotos que mirar. Pero es que quiero que se concentren en la pregunta y pues si quieren la anotan y después más adelante reflexionan y hacen sus comentarios. La primera sería cómo estamos habilitando los nuevos espacios y momentos de conversación y de interacción cultural. De todos esos espacios y momentos de conversación. Yo pienso en un momento de conversación, pues puede ser como el que estamos ahorita teniendo, o puede ser como cuando hay un recital de poesía de manera virtual, o puede ser un momento cuando se presenta un libro, pero ya no es lo mismo. Entonces estamos haciendo lo que hacíamos siempre, solamente que ahora de una forma distinta y allá hay cosas que analizar, no es tan superficial como lo pensamos. Ahora yo les voy a contar una anécdota cerrando para ilustrar esto. La otra pregunta sería, ¿dónde o cuándo la lectura, la oralidad y la escritura son imprescindibles como espacios de convivencia en estos tiempos de incertidumbre? ¿En qué momento se tornan de pronto imprescindibles estos momentos? El caso, por ejemplo, de la oralidad es muy particular, porque si, por ejemplo, la comunicación entre nosotros leemos algo y lo comentamos de una manera oral, eso no hay de otra forma en estos momentos. La gente está haciendo de toda clase de actividades donde la oralidad es importante. O sea, cuando yo hablo de oralidad no estoy pensando solamente en contar cuentos, ya también la oralidad es la comunicación oral que tenemos con el otro en muchas formas. Otra pregunta sería, ¿qué posibilidad existe de generar otros espacios de apropiación que nos permitan habilitar nuevas conversaciones sin desprestigiar la dimensión estético-social de la literatura y la lectura? Y esto significa que ahora toca buscar, o por decirlo así, me gusta mucho la palabra apropiación, cómo podemos habilitar o apropiarnos de nuevas formas de convivir nosotros y comenzar a transmitir la cultura, lo que nos gusta, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a medir, cómo vamos a saber si nos está quedando bien y cómo vamos a saber si no hay un divorcio entre la parte estética y la parte sociocultural, por decirlo así. Entonces, si antes era difícil en un círculo de lectura hacer estas valoraciones, ya, ¿cómo lo haremos a partir de ahora? De pronto se está entrando en esto que llaman la nueva normalidad, pero igual sigue
vamos a seguir por un buen rato todavía, creo que trabajando de esta forma, y hay que empezar a pensar, hay que ver qué nuevas narrativas y reflexiones están surgiendo en el escenario de la pospandemia y cómo podemos, a través de la lectura, mediar entre las distintas tensiones socioculturales que se están dando. Y les pongo un ejemplo. Yo estoy ya desde ya pensando cómo hago para buscar espacios de discusión entre los jóvenes y los niños a través de la lectura que me ayuden a entablar ese diálogo que se ha perdido con la naturaleza, porque lo que nos está pasando ahora es por eso, por el divorcio que hemos tenido con la naturaleza. Entonces, no solamente la naturaleza, también con un montón de conceptos y de nociones como la empatía y otras cosas que ahora necesitamos ponernos a discutir, cómo reflexionamos todas estas cosas. Yo les quiero cerrar con una anécdota porque hace muy poco yo comencé un círculo de lectura virtual. Yo jamás en mi vida me imaginé hacer un círculo de lectura virtual. Yo me he opuesto rotundamente a los concursos de círculos de lectura, por ejemplo, porque yo no le veo pie ni cabeza a eso. Y al principio tampoco le veía pies ni cabeza a un círculo de lectura virtual, porque para mí un círculo de lectura es un espacio donde la gente conversa de tú a tú, de cara a cara, y tienen esos intercambios, esa interacción, ¿no? Y por eso se llama círculo, porque la gente se siente así en círculos muchas veces, pero también puede haber cuadrados de lectura. Pero ahora toca hacerlo de manera virtual. ¿Cómo logramos eso? Yo estuve ahora con un círculo de lectura con unos jóvenes y descubrí algo. Estos chicos siempre han estado en cuarentena porque es un albergue. O sea, ellos no salen de allí nunca y creo que salen de vez en cuando a ver su familia, pero muchos no tienen familia y viven allí. Así que ellos están siempre en cuarentena. Y ahora, cuando hicimos la conexión y comenzamos a decir de lectura, hicimos las lecturas, como yo estoy ahora con ustedes, en vez de estar viendo esto tan aburrido, lo que vimos fueron cuentos. Los chicos se han gozado y lo han disfrutado tanto y se han sentido tan contentos que yo descubrí que no todos los espacios van a ser iguales, entonces, porque sí se afecta, por ejemplo, algunas actividades de la oralidad. El caso de los cuentacuentos, por ejemplo, se pierde mucho cuando nosotros contamos los cuentos de una manera virtual. No es lo mismo estar en un escenario o en una biblioteca o debajo de un palo de mango contando un cuento con la gente allí mismo, que es una cosa mágica. No es lo mismo hacerlo de manera virtual. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho. Pero en este caso, con estos niños fue totalmente al revés. O sea, yo vi que hubo una cuestión muy interesante y fue que ellos jamás habían tenido la oportunidad de interactuar de una forma como lo hicimos nosotros. Pues yo les leí los cuentos y los comentamos y ellos participaron y todo, y a mí me pareció que eso es una lectura cultural, una lectura que hay que hacerle a una forma de transmisión cultural muy importante. Entonces, ahora ya tengo entendido que dentro de poco van a abrir las bibliotecas van a abrir, por lo menos la Biblioteca Nacional va a abrir, no sé si para todo el público o qué, pero van a empezar a trabajar los bibliotecarios y van a tener que comenzar, aparte de todo el rollo, los protocolos, van a tener que empezar también a reflexionar y a pensar cómo ahora nosotros vamos a comenzar a mirar estas nuevas tensiones con las que estamos viviendo, cómo la transmisión cultural la voy a hacer circular, cómo yo voy a hacer para que la gente siga haciendo lo que antes le gustaba hacer. Nosotros lo estamos viviendo con el Círculo Infantil de Narración Oral. Ya vamos a tener el primer festival de narración oral virtual, imagínense, cuando esos festivales eran con presencia del público. Entonces, hasta ahí ya se las dejo para que podamos entender que esto de la lectura como práctica sociocultural es el discurso de los perritos. Es bien complejo y ahora con el COVID va a estar más complicada la cosa.
pero es el desafío que tenemos nosotros como mediadores de lectura para los próximos momentos que nos toca vivir. Y como siempre, cierro con esta frases que ya se la están de memoria, imagino los que no falló en ninguna conferencia. Todo lo que nos permite soñar, nos permite pensar, todo lo que nos permite imaginar, nos permite construir. Yo soy Carlos Fon y fue un gusto hablarles. Ahora voy a pasarle a mi amigo Osvaldo para que los conecte con Olga Cuevas. Olga Cuevas es una de las personas que yo más admiro en el tema de bibliotecas en Panamá. Es amiga mía, es una profesional en esto de las problemáticas de las bibliotecas, en el sentido de que las bibliotecas también son espacios de construcción ciudadana y son espacios poéticos donde la gente no solamente va a buscar el librito, para hacer la tarea, son algo más. Pero de eso, Olga, que es la encargada de la red de bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, les va a hablar. Buenas tardes, Olga, y te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Veo muchos amigos conectados para hablar sobre un tema que con cierto grado de responsabilidad me atrevo a afirmar que en nuestro país parece ser un poco no importante, poco importante, no prioritario o simplemente soslayado por algunos sectores que inclusive le corresponden establecer políticas públicas o institucionales para mejorar la calidad de vida de todos los panameños y de todos los que vivimos en este país. Voy a abrir la presentación. ¿Sí? Estoy clara, convencida que los que organizan este tipo de actividad y todas las actividades que se están haciendo alrededor del libro, la lectura y la biblioteca lo hacen pensando en los 4.5 millones de personas que vivimos en este país. Enseñar a leer y escribir es relativamente fácil, pero no lo es tanto crear y consolidar hábitos lectores. Lo vivimos a diario en nuestros recorridos por todo el país, con las bibliotecas móviles, con las bibliotecas públicas, con todo el quehacer en el tema de la promoción de lectura. Las bibliotecas han sido tradicionalmente uno de estos contextos o lugares desde que se ha democratizado el acceso a los libros y a la promoción de la lectura. Haré un breve recorrido por los diferentes tipos de bibliotecas, sus funciones básicas o elementales y su forma de promover o fomentar la lectura. Asimismo, podemos ver el desarrollo de las tecnologías de la información e Internet que han multiplicado los escenarios, los espacios para leer y para promover el libro. Debemos tener en cuenta que no nos encontramos ante un escenario diverso y cambiante en el que confluyen tradición o innovación y en el que el compromiso fundamental de las bibliotecas debe ser formar lectores competentes y críticos. Hablar de lectura es hacerlo desde la esencia misma de las bibliotecas, ya que el fomento de la lectura es uno de sus objetivos fundamentales. No nacemos lectores, no nacemos ni no lectores. Nos hacemos lo uno o lo otro con el paso del tiempo. Además, no debemos olvidar que la lectura tiene un valor en sí mismo. El dominio de ella y su práctica habitual rebasa el ámbito escolar, al que tenemos siempre o pensamos siempre y lo asociamos como que es el espacio exclusivo para promover lectura. Las personas necesitan la lectura, pero no solo en lo que ésta tiene de proceso decodificador de símbolos, sino que también como medio esencial para adquirir destrezas, actitudes, competencias que le van a resultar
imprescindibles para participar en la vida cotidiana y para integrarse con plenas posibilidades en el conjunto de la sociedad. Para conseguir lectores comprometidos con la lectura es necesario trabajarla en diferentes contextos y con múltiples estrategias. Panamá hay muchas asociaciones, instituciones, personas individuales, grupos que tienen una gran experiencia en las estrategias para formar lectura y eso resulta interesante continuar con las capacitaciones y que sean permanentes sobre este tema, no solo para la escuela, los maestros, los bibliotecarios, sino para la comunidad en general, los padres de familia, etc. Las bibliotecas existen desde séptimo año antes de Cristo. La primera fue Surbanipal en Irak, la biblioteca de Alejandría en Egipto y la primera biblioteca pensando en todos, la biblioteca pública Asirio Polión. En Panamá hay un ensayo de Octavio Méndez Pereira que indica que en 1892 se hizo la primera biblioteca pública pensando en todos los panameños. La Biblioteca Pública de Colón, que fue creada en el barrio Santana, estuvo por unos años, se cerró y esta biblioteca, en la colección, es la con la que la Biblioteca Nacional en 1942 abre. De allí, desde esa época, se fueron creando muchas bibliotecas escolares, públicas escolares, populares, etc. Hasta la fecha, pues, ha habido una serie de iniciativas para crear y fortalecer las bibliotecas. Estoy segura que todos los que participamos en esta reunión tenemos claro qué es una biblioteca, para qué nos sirve. Porque los libros, la lectura, las bibliotecas nos han cambiado la vida en positivo, a unos más que otros. Inclusive estoy segura que cambió el rumbo de nuestras vidas. Busqué la palabra biblioteca en 2 diccionarios. Bueno, vamos a partir de que, bueno, ¿qué es una biblioteca? El diccionario de la Real Academia Española indica 6 definiciones, pero la biblioteca es más que un edificio con un conjunto de libros conservados y expuestos. La biblioteca es dinámica, contribuye con la educación de calidad, con el acceso a la información y al conocimiento, a la democratización, a la igualdad de oportunidades. No puede estar fuera de los planes y programas del país, ni de una comunidad, ni de una institución a la que pertenece. Si las bibliotecas no están dentro de esos planes, no existe, está fuera de contexto. Existen diferentes tipos de bibliotecas, las escolares, de aula, que están muy de moda, para sustituir la biblioteca escolar, la universitaria, las públicas, las especializadas, cada una de ellas con unos objetivos, con unas funciones, con unas colecciones, con servicios diferentes, porque están enfocados a usuarios diferentes, con necesidades diferentes. Y siendo estos, los usuarios, la razón principal de la existencia de cada una de ellas. Sin embargo, un gran porcentaje de la población desconoce o no tiene claro estos conceptos básicos. Parece que todas son iguales y principalmente para hacer tareas, asignaciones escolares, para los estudiantes, para los muchachos, dicen las personas mayores que hemos entrevistado en algunas comunidades cuando hablamos de que, ¿por qué no va a la biblioteca? Mire, la biblioteca tiene esto. No, eso es para los muchachos, eso es para estudiar, eso es para tareas. Entonces significa que la mayoría de las personas no tienen claro qué es una biblioteca y cuáles van a ser sus beneficios. La biblioteca escolar, por ejemplo, tiene como fin primordial apoyar el desarrollo del currículo educativo de la escuela y del colegio donde está. Es un colegio técnico, la biblioteca tiene que
que responder a los programas de esa escuela o de ese instituto. La universidad responde a los planes y programas de cada una de las carreras y de las asignaturas de esa universidad. La biblioteca pública tiene un carácter eminentemente social. Su misión es resolver las necesidades e intereses y preferencias de toda la población en temas de educación, de cultura, de información, de recreación, sin distingo de ninguna clase en cuanto a sus usuarios. La Biblioteca Nacional es la encargada de recopilar, conservar y divulgar la memoria nacional del país, es decir, el patrimonio bibliográfico y documental. Y debe recopilar todo lo que se ha publicado sobre el país y fuera del país en cualquier formato. Los usuarios de la Biblioteca Nacional en principio deberían ser los investigadores. Bueno, las bibliotecas especializadas pues responden a una especialidad o a una temática de un instituto, de un hospital, aunque sea público o privado, pero con una especialidad. Si bien cada una de estas tiene una misión principal, una razón de ser, debe ir enfocado en el usuario. El usuario es la razón de ser de cada una de estas bibliotecas. Todas las bibliotecas son espacios culturales, educativos, sociales, que propician o deben propiciar los encuentros comunitarios para debatir y proponer con servicios dinámicos, oportunos, innovadores, con la tecnología como herramienta, con instalaciones o infraestructuras adecuadas, con programas de promoción de lectura, del libro, de la escritura, con personal competitivo y mediadores comprometidos con sus usuarios y con el país. Hablar de bibliotecas y mediadores entre las fuentes bibliográficas y documentales y el usuario es hablar de trabajo multidisciplinar, programas permanentes de promoción de lectura, motivación y guía en la utilización de las fuentes, apoyo curricular, desarrollo comunitario, desarrollo de contenidos, mecanismos de recuperación y divulgación de las mejores fuentes de información, dinamización de canales de comunicación e interacción. No es un asunto escolar las bibliotecas, es un compromiso de todos, de las autoridades, de los bibliotecarios, de los docentes, de los padres de familia, de todos. ¿Compromiso de todos o solo de los maestros o solo de las autoridades? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros que estamos insertos y que estamos convencidos de que los libros, la lectura, las bibliotecas, las escrituras, los escritores nos cambian la vida? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para retribuir todo lo que eso ha cambiado en cada uno de nosotros? Como decía antes, hasta el rumbo de nuestras vidas cambia la lectura. Si realmente nos diéramos cuenta de la función, incluyendo los políticos, que pueden desarrollar las bibliotecas para ayudar a aprovechar la economía global del conocimiento y garantizar que los ciudadanos tengan mejores oportunidades de acceso a la información, al conocimiento, a las nuevas tecnologías y otros recursos informativos infinitos que hay, los beneficios serían indiscutiblemente para los 4.5 millones de habitantes que tenemos en este país. Esas personas bien informadas, analíticas, críticas, participativas, además de contar con una democracia firme y una fuerza laboral fuerte y competitiva. Si esto fuera así, no tendríamos un país con tantas desigualdades. Es un compromiso de cada uno de nosotros, no solo
de los 65, de los 75 personas que estamos aquí, de que la lectura, los libros y la biblioteca lleguen a cada uno de los hogares a través de la biblioteca, a través de cualquier espacio, y que contribuya a ser mejores ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a usted, Olga. ¿Cómo está usted? Saludos nuevamente. Muy bien. Sí. Carlos, gracias también a ti por la charla, fantástica. Para el resto de la gente, los que ya me conocen, Octavio, que estoy tomando la palabra tarde, porque normalmente abro, pero hoy algo le pasó a mi computadora y no pude entrar a tiempo. Lo bueno de esto es que nos podemos repartir, entre todos vamos haciendo. Vi toda la presentación de Carlos y toda la presentación de Olga. Muy buenas ambas, muy reflexivas, estuvieron muy poderosas. De esas conversaciones que uno se queda con ellas en la cabeza por muchísimo tiempo, ¿no? Hay las preguntas muy estimulantes que hiciste, Carlos, las anoté en el chat y las voy a repetir ahorita antes de pasar al espacio en el que vamos a conversar, a tener oportunidad de conversar entre todos. Sí quería decirles, un poco sintiendo lo que percibo de las dos conversaciones, de las dos importantes conversaciones, que estamos en un momento especial, estamos en un momento distinto y especial. Es un momento como de transición si lo sabemos entender bien. Un momento en el cual tenemos que entender cuál es el cambio que se está presentando ahorita, pero cuál es el tipo de cambio que se puede producir hacia adelante. Digamos que con la lectura pasa que es la base de la cultura, el resto de la cultura que construimos como seres humanos. Nosotros de hecho vivimos en un relato. El relato es el relato que hace cada uno de su propia vida, el camino que uno decide hacer, lo que uno está construyendo. Ese relato se alimenta con los relatos de otras personas que están alrededor de uno, se alimenta con relatos que uno lee, ¿no? Se alimenta además con un relato común de la sociedad, ¿no? Entendemos cómo vivimos aquí en Panamá, nos entendemos en estos 4.5 millones que ha mencionado Olga, que somos, de alguna manera, estamos interconectados para hacer cualquiera que sea el futuro que nos podemos construir. Y en ese relato puede ser posible que nosotros entendiendo que el centro de la cultura, de todo hecho cultural, pasa por un texto escrito. Todo lo que se hace en términos de educación y desarrollo del intelecto pasa por un texto escrito, es decir, por la representación de algo se acumula, ocurre en un sitio donde se puede leer más de una vez por más de una persona. Que la promoción de ese centro es de alguna manera lo que nos puede enriquecer más, aquello que hace más que nosotros seamos aquellos que queremos ser, que como país seamos lo que queremos ser. Y sí, me parece que todos los que estamos acá coincidimos en que sería muy bonito que muchas personas lean mucho. Y no está siendo cierto que muchas personas leen mucho. Lamentablemente las bibliotecas no son usadas como podrían ser usadas, ¿no? Las bibliotecas no crecen en el volumen en que tendrían que crecer. Sí, y ese es un punto de conexión que nos muestra una realidad de cosas que podrían cambiar. La biblioteca, como bien dijo Olga, la primera aquí en Panamá tiene 130 años, si conté bien, casi 130 años. Hace mucho tiempo que hay bibliotecas y es una institución sólida que existe, que todo el mundo sabe para qué funciona de alguna manera, todo el mundo ha pasado por ella, pero que la tenemos olvidada. O sea, que no la asistimos, que no la desarrollamos, que no la explotamos. Es mucho más que el libro colocado en un sitio para poder leerlo. Más ahora que tenemos esta super biblioteca en Internet y todos podemos leer casi todo lo que existe en Internet. La biblioteca es una especie de punto de encuentro en cuanto a la intención de construir un futuro. Yo creo que sí lo podemos hacer. Yo creo que cada uno de ustedes lo está haciendo en su medida, especialmente Carlos y Olga, están haciendo una rol. Yo creo que todos los podemos apoyar hacia ellos. No quiero ponerme ni más serio, ni más fastidioso, ni molesto con estas reflexiones, pero un poco es lo que me invita. Leo las
preguntas que hizo Carlos y pasamos al chat. Son las 3:54. Vamos a estar hasta las 4:05. Vamos a estar 10 minutos conversando. Misma dinámica que hemos tenido hasta ahora. Mucho les agradezco que tomen el control de ese espacio de conversación y que dialoguen, que digan ustedes qué les parece importante y qué no. Carlos dijo, ¿cómo estamos habilitando los nuevos espacios y momentos de conversación y de interacción cultural? Yo digo que un gran espacio puede ser las bibliotecas, pero no es el único, hay muchos más. ¿Dónde o cuándo la lectura, la oralidad y la escritura son imprescindibles como espacios de convivencia en estos tiempos de incertidumbre? No entendemos nada, nos estamos comunicando. ¿Dónde puede ser? ¿Es aquí en esta pantalla? ¿Es aquí en la casa conectados a través de esta pantalla? ¿Es en algún otro sitio justo cuando tengamos la oportunidad de poder reencontrarnos? ¿Es en alguna otra forma de comunicación como la que hizo Carlos con el grupo de chicos del Círculo de Lectura que comentó, que está increíble, está fantástico? Ojalá que haya muchos más así. Hay que encontrar ese lugar y ese momento para poder hacerlo entre todos, ¿no? ¿Qué posibilidad existe de generar otros espacios de apropiación que nos permitan habilitar nuevas conversaciones sin desprestigiar la dimensión estético-social de la literatura y la lectura? Esto es, leemos, pero otras cosas también. La cultura es otra cosa. La cultura es la obra de arte que vemos, la cultura es la obra de teatro que percibimos, o la película que estamos viendo. Detrás de eso hay escritura, y también lo podemos ver, ¿no? ¿Y cómo se conecta? Un poco es lo que siento yo de esa pregunta poderosa. Todo el hecho cultural, arquitectura, pintura, cine, teatro, música, todo lo que se hace, cómo se conecta con la escritura y la lectura. ¿Qué cosas podemos hacer ahí? Y luego, ¿qué nuevas narrativas y reflexiones están surgiendo en el escenario post-pandemia? Y cómo podemos, a través de la lectura, mediar en distintas tensiones socioculturales que se están dando. La escritura y la lectura es terapéutica, es un hecho terapéutico. De hecho, escribir lo bien o lo mal que te sientes te ayuda a sentirte mejor en cualquiera de los dos casos. Y leer o sentirte leído la realidad de otro construye una base empática que es saludable psicológicamente. Y una parte importante de la enfermedad del COVID no es el virus, no es el problema respiratorio que genera, es el problema de aislamiento que está construyendo en el mundo. Es muy serio. Es una enfermedad casi que mayor que la primera. Ese aislamiento tenemos que combatirlo con conversaciones como esta que estamos haciendo. Entonces yo le pido a Osvaldo que nos separe en grupos de a 10 y le pido a todos que conversemos. Vale. Y nos encontramos de nuevo en 10 minutos aquí mismo para cerrar y luego el próximo jueves como siempre. Muchas gracias a Carlos y a Olga de nuevo. Y te pido, Osvaldo, que nos separes. Que nos separe para unirnos. Osvaldo hace su magia. Es el mago detrás de la reunión. Creo que pueden habilitar sus micrófonos o esperen un segundo que el administrador se los fije ahí ya. Sí, se puede habilitar. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer escucharlo. ¿Cómo están? Marisa, con Huawei, hay una que se llama Huawei. Yo. Doris. Doris. Esa es japonesa, esa coreana, yo creo. Omaira, con vos, Lina. Yo creo que se llama Huawei. Doris. Yoris, con Y, Yoris. ¿Son docentes todas o quiénes son docentes? No, yo no. Bueno, tiene importancia, es decir, no, lo hacen para saber, tener idea de con quién está hablando. Bueno, yo soy Carlos Fon. La idea es de estos 10 minutos, ustedes hagan sus comentarios, que opinen. La gente se queda con muchas ganas de hacer comentarios. Entonces, escriben mucho en el chat, pero en el chat se queda el chat que nosotros también lo guardamos y los analizamos después, pero no podemos hacer la discusión.
o por lo menos no podemos conversar con la gente. Y aquí sí, es para que ustedes opinen. No es tanto para que me hagan preguntas a mí, porque yo la verdad es que no me gusta que me hagan preguntas. Así que Bueno, no sé qué profesor, Pues, me siento cómoda. A mí me gusta pues leer los libros, tenerlos, ¿verdad? Palparlos, verlos, hojearlos y qué sé yo, pero bueno, cada quien pues con su estilo, pero en realidad no es el mío. Yo prefiero pues la biblioteca, el método antiguo. En realidad yo también, porque los que hemos tenido la experiencia de sí asistir a bibliotecas en nuestra época, sabemos lo tierno y divertido que es estar en una biblioteca. A diferencia de estar enfrente a un computador, que a veces, sí es cierto que la información es inmediata, pero genera como desgaste en la vista, más cansancio, y tú no te puedes dormir enfrente a la computadora, sin embargo te puedes dormir con tu libro entre las manos. Para mí no es difícil, pero tampoco es fácil tener que leer a veces cantidades de páginas de una computadora. Tampoco es lo que me No es gusta. saludable. No, para nada. Y a veces no tenemos el espacio adecuado tampoco, el equipo necesario para estar bien cómodos, no lo tenemos en casa y pues a veces se hace un poco tedioso. Sí, yo creo que tiene toda la razón. Por eso es que, bueno, es siempre importante, bueno, incentivar para los jóvenes a usar los libros, que ya muy poco se ve. Yo puedo hacer un comentario en cuanto a mis hijos. Yo los motivo a la lectura, pero me dicen que leen por el teléfono. En realidad no sé si es cierto, porque pueden estar viendo otra cosa. Yo leo libros, dice, no, yo sí leo, dice mi hija adolescente, no, yo sí estoy leyendo. Pero en realidad, pues yo no puedo 100% decir si esto es verdad o no, porque puede estar engañándome, puede estar viendo quizás alguna otra cosa, que es la diferencia, pues, Bueno, de uno poner un libro y la verdad, como dice usted, el desgaste, la vista. A mí personalmente, usar mucho el teléfono me da dolor de cabeza. No sé el caso de las demás personas, pero me afecta un poco, no sé si será la vista, entonces eso me afecta la cabeza, me da unos dolores fuertes, así que yo, pues, mis libros no los cambiaría por nada y igual los sigo comprando donde tengo oportunidad, pues, prefiero tener mis libros, aunque ocupen espacio. Dicen muchos que no, que eso ocupa espacio, sí ocupa espacio, pero bueno, quizás somos un poco antiguos, no sé cómo algunos digan, y por ejemplo, mis uno lo puede estudiantes intercambiar. generalmente dicen, dígame. Uno puede intercambiar los libros, por ejemplo, cuando ya están muy y yo quedo prácticamente en el aire. Y al ver a los estudiantes, a mis compañeros, la verdad, me llena mucho de nervios, ya que, bueno, ustedes saben cómo son los compañeros, los estudiantes que te empiezan a molestar por lo más mínimo. Y eso da un poco de miedo. Pero ya aquí como que siento un poco más de valor y más de confianza y me suelto un poco con la opinión y el análisis sobre la pregunta que me hagan, pues. Claro. Algo bonito, algo que no estaba en cada uno de nosotros. Entonces, es algo que también se lo podemos compartir con los estudiantes, algo que no estaba en nosotros de esta manera. Y bueno, es triste por lo que estamos pasando, pero a la vez es una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para hacer enlaces, hacer diferentes enlaces. Y gracias al profesor Carlos Osfón, que comparte toda esa experiencia tan bella y preciosa, igual que la profesora Olga, y conocimientos espectaculares que nosotros desconocíamos, por lo menos yo desconocía. Así que estoy bien agradecida por esta oportunidad que me ha dado Dios y gracias a personas como ellos, brillantes, puedan compartir con nosotros esto. Y ustedes también. Así. Y bien lo dice la maestra, o sea, también tenemos que transmitir eso a los niños. O sea, no solamente se tiene que quedar en nosotros, o sea, nosotros como parte que hacemos parte de esas reflexiones, también tenemos que compartirlo a los niños de alguna manera. Y ahora que, bueno, no sé, pensando un poquito en lo que se pueda presentar más adelante con la apertura virtual de escuelas y eso, los espacios están, los canales existen, pero hay que saberlos aprovechar. Y ese es el desperdicio que está pasando ahora, ¿no?
Exacto, ¿sabes? Ha sido tema de conversación y lo he visto ya como 2 o 3 veces o más, que se dice que sí existen los canales, sí existía todo esto de internet, pero no se usaba con la Jamás. frecuencia que se está usando ahora. Mira que en mi caso, en mi caso, esto de hablar de libros a través de lectura fue mi génesis. O sea, como promotora de lectura, para mí yo estoy tan familiarizada con esto de redes sociales, de, 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 de cómo emplearlas para seguir promoviendo la lectura. O sea, en mi caso en particular, sí he tenido como esa conexión desde siempre. Por eso, cuando el profesor Carlos preguntaba qué otros nuevos espacios se pueden brindar para la parte cultural, todo en mi mente siempre fue internet. Pero mira, qué curioso como es ese choque, si se puede decir de alguna manera, una generación versus otra, que están más acostumbrados, y el profesor Carlos dijo al principio que a él le costaba conseguir una feria de libros que no fuese física, que no fuese en contacto y esté de acuerdo con ellos, que es una experiencia. Pero también, o sea, hay que adaptarse a la situación. Pero de alguna manera para mí nunca fue como algo descabellado, siempre fue una realidad muy cercana. Pero es eso, ¿no? O sea, también sería chévere que a los estudiantes, a los jóvenes, a muchos más jóvenes, se le transmita que las redes sociales no es solamente para ocio, también lo puedes usar para aprender, para conocer de lectura. Entonces estas son nuevas plataformas, nuevos métodos, nuevas maneras en las que también se puede conversar de libros, y que a veces muchos profesores, y me he encontrado con maestras y demás, que me dicen que las redes sociales compiten con los libros. Y no necesariamente, la tecnología puede estar de mano de los libros si la sabes emplear correctamente. Y esa era como mi respuesta a la reflexión y a la pregunta que hacía el profesor Carlos. Correcto. Y fíjate que también lo manipulable, los libros, que ellos disfruten de eso, atractivos, por lo menos como preescolar. Nosotros ahora estamos entrando en el rescate de todo eso, de volver a lo que es las bibliotecas, que muchas veces nosotros como padres de familia no le enseñamos a nuestros hijos. Yo tengo 2 hijas y ellas me preguntan, ¿qué es una biblioteca, mamá? ¿Cuándo vamos a ir a la biblioteca? Y descubrí, ajá, no, sí, porque le estamos incentivando ahora en las escuelas que es importante el uso de la biblioteca y no dejarlas perder por lo que es el acceso a la tecnología. Entonces, ahora me di cuenta que hay un programa de cuentos de sol y lluvia para llevarlas y entonces enseñarles qué es una biblioteca. Ya con mayor porque la de la escuelita como que ellas se quedan y esto es una biblioteca, mamá, que a veces no son tan atractivas. Entonces la voy a llevar como decía, la iba a llevar a la biblioteca, pero como vino todo de lo que es la pandemia, hemos tenido que aprender ahora a buscar otras herramientas. Y yo creo que lo de la pandemia nos sirvió a nosotros para cambio de actitud, porque hay muchas personas que no se atreven a utilizar la tecnología y que son muy tradicionalistas. Y tenemos que llevar esa reconciliación, tener esa reconciliación. Entonces, me gustaba mucho esas preguntas. Encuentro no habría sido posible. Este encuentro no habría sido completamente, eso es y yo no correctísimo. lo hubiera conocido y no hubiera aprendido tanto. Ni yo a ustedes. Porque a veces tenemos tanto temor y esto de Zoom cómo es, y si se escucha el fondo y de repente ya vamos como que quitándonos el miedo y viendo cómo nosotros podemos llegar con esos cuentos, con todas esas cosas a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes, nuestros niños. Sí, me encantó las preguntas. Me gusta mucho el punto que pones, Leila, de la biblioteca para los más pequeños. Yo creo que nosotros construimos costumbres. Y una parte de las costumbres ya viene Osvaldo. Ya que regresar. Ha sido un placer hablar con ustedes. Igualmente. Muy esta charla está como de mis favoritas. Está muy bonita. Nos vemos allá. Vale. Chao. Profesora Omaira, la estoy viendo. Siempre un placer encontrarla. Ha sido muy, muy grato. El círculo de
conversadores que me tocó fue muy grato, me fue muy bien. Siento que estuvo muy rico. Gracias, Rafael. Y a Leila. Gracias a todos, ¿no? Siempre pendiente de la hora, en la medida de lo posible. Son las 4:10 y el tiempo que hemos estipulado es hasta las 4 de la tarde. No sé si Carlos u Olga quieren decir algo, si están en la sala y quieren decir algo. No los veo. Profesora Olga, ¿cómo le fue en la reunión? En la pequeña Bien, reunión. yo creo que todos coincidimos en que tenemos que hacer algo para mejorar los sistemas de bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas. Uno para el tema de educación y el otro para la lectura pública, sobre todo para la gente que no está inserta en un sistema educativo, que tiene la posibilidad de tener la educación o el contacto directo con los libros y las bibliotecas desde la escuela, desde la universidad. La población en general debe leer. Por otro lado, promovemos lectura. ¿Y a dónde va la gente a ir a buscar libros si no hay bibliotecas bien dotadas de colecciones de calidad? Ni siquiera lo mínimo a veces tienen las bibliotecas. ¿Para qué le recuerda ahora? ¿Dónde vamos a buscar los libros? Tenemos esto y aquí hay tanta información. Hay mucha información, es verdad, que tenemos a través de internet, del teléfono celular, pero las bibliotecas son vitales. Es verdad que... Sí, pero si no hay, entonces debemos abrir el pensamiento de saber que hay que buscar la información. Sí. Y hay una gran cantidad de libros digitalizados. Total. No. ¿Y por qué no un círculo de lectura virtual? Cierto, profesora Dalis. Encantado con esa idea. Es un poco lo que está haciendo Carlos. Y eso nos une más rápido. Sería un rectángulo de lectura. Un rectángulo o un triángulo de lectura. Pues. Porque estamos aquí en esta pantalla. La mía es rectangular. No sé cómo si la de ustedes es circular, pero la mía no es. No, esta es rectangular. Pero ha sido un placer verlos. Muchísimas gracias. Sí. Hay que ver si todos lo tenemos, que traten tan siquiera de que esté en internet para que todos lo podamos leer, que es lo que... Yo por mi parte le dije a mis estudiantes que ellos eligieran uno de la biblioteca de sus padres y ellos lo van a comentar. Ellos eligen uno corto y que lo vamos a comentar. Bueno, las bibliotecas públicas tenemos bastantes. Sí. Y los esperamos a todos. Que son centros de copiados. Sí, que no, y hay librerías que venden la fotocopia de los libros. Tienen ya fotocopiados. Sí, ahí no hay derecho de autor, ahí hay derecho de precio, dice que sale más barato. Pero debemos preocuparnos, pienso yo, en cómo vamos a insertar a los muchachos ahora que regresemos a las clases, a tener esta convivencia, este tipo de convivencia con ellos, ¿no? Yo lo digo por mí. ¿Cómo así? Yo tengo un reto de insertarlos a ellos a través de este tipo de sistemas. Es verdad. Los míos ya están insertados, todos mis estudiantes ya están en este sistema. Qué bueno, profesora, la felicito. Sí, pero es que mis estudiantes son universitarios, así que todos están insertados allí. Los míos no. Y los que no se insertan en la computadora están por el WhatsApp. Así que esta conversación que está dando aquí es riquísima. Esto está riquísimo. Total. Me gustaría dejarlos abiertos para siempre. Eso es el compromiso de cortar el tiempo por la hora para respetar los tiempos de todos. Pero fíjense lo rico que es poder conseguir un espacio de conversación así. Así es. Esta es una de las respuestas, profesor, del profesor Fon. Este es nuestro nuevo espacio. Estos son los espacios que hemos habilitado nosotros. Nosotros no podemos estar solos. Yo los invito, cuando contesten la encuesta, esta en cuenta de que también les fue con esta charla de hoy, para el correo que le vamos a enviar a todos, pongan propuestas. Podemos hacer esto, podemos hacer esto. Nosotros vamos a compilar todas esas propuestas y se las vamos a reenviar resumidas en conjunto, para ver si conseguimos alguna cosa que surja que tenga sentido para construirla. Las dificultades estimulan las soluciones. Un problema al lado de una solución que puedan proponer. Eso nutre, ¿no? Y luego no hacemos un cambio en esta dinámica para conseguir más espacios de discutir punto a punto. Carlos, dime.
Carlos, te escucho. Claro, se la manden a Patricia. A mí no me manden nada porque ya yo tengo mucho trabajo. Han amargado otro, a mí déjame tranquilo. Ya, que no me manden más nada, dice. Sobre todo porque pareciera como que esto va a continuar, ¿no? Vamos a tener Sí, un periodo sí, esto va a bastante continuar. largo. Estas 7 Eso tardes me van a ser parece más de también 7, creo yo. excelente. Yo creo que sí. Excelente Yo también espacio para continuar comentando y esto de los círculos de lectura con los chicos, con los jóvenes, ver cómo los vamos insertando, como dice la profesora Isedith, también me parece fabuloso. Aprovechar las bibliotecas digitales que tenemos, las virtuales, y bueno, ya cuando volvamos a la normalidad, quiero Dios ver cómo fomentamos también la visita a las bibliotecas físicas. Así Creo es. que eso está allí pues en el plan de acción a futuro. A futuro, pero pronto. Totalmente, totalmente. Ustedes saben algo y algo que se puede buscar, aliados. A veces decimos que los chicos están en internet, pero estos canales y vías de comunicación son importantes para ellos y no pueden ser tampoco limitados. Entonces la idea para mí siempre ha sido buscar esos aliados que hablen de internet y que les hablen de estos temas, precisamente para que ellos vean que existen bibliotecas que se pueden visitar. Hay personas que se dedican a hacer bloggers, cualquier tipo de forma de divulgación. Y ese es un medio que puede utilizar las bibliotecas, los maestros, las escuelas para difundir literatura a los jóvenes. Cantidad de youtubers, booktubers, instagramers que ellos ven, consumen y los hacen leer muchas veces. Amén, estupenda tu idea. Esa idea está fantástica. Que, escríbemela, porfa. Escríbemela, contéstamela ahí, así como la describiste ahorita, que yo lo que voy a hacer, Carlos no lo hago yo, las leo todas, las recopilo todas, las ordeno y se las pongo en un sitio para que la próxima vez podamos hablar de este grupo de ideas. Esta cuarta charla ha sido la más nutritiva, siento yo, en el término propositivo. O sea, qué bueno que haya sido así de aburrida. Carlos dijo que era muy aburrida. A mí no me ha parecido nada aburrida. Ha estado muy buena esta charla. De verdad que sí. Otra vez, con un sentido de respeto por todo el mundo, que ella, sí, no, despedirnos de una vez, hacer su tiempo. Pido que ya me mandaron a buscar la comida, si no, Saludos. Vamos a buscar plátano maduro, dice. Yo tengo acá, profe. Hola, Mari. Ahí está, bueno. Ve a acercarte primero. Dale, chao. Chao, chao. Chao. Interesante todo. Saludos a todos. Aline, a vos. Saludos. Vamos a conectar ahora. Muy pendiente de lo que dijo. Profesor Isedith, muy pendiente. Páginas de Facebook, hay que tener páginas de Facebook. Sí, exacto. Como dijo Ahmed, hay que buscar formas distintas que conecten y que nos lleven que la nueva Roma sea la biblioteca. Todos los caminos conduzcan a la biblioteca y nos encontremos ahí. Virtual y real, las dos. Así es. Los vemos pronto. Bueno, Correo, hasta pronto. mensaje, recopilación y encuentro el próximo jueves. Un gran abrazo a todos. Los quiero mucho. Igual, chao. Chao. Chao.